Hola chicos, hoy hablaremos sobre las escuelas de la sociología y empezaremos por el marxismo. El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Marx, filósofo y periodista alemán, quien contribuyó en campos de la sociología, de la historia y la economía, y de su amigo Engels, quien le ayudó en muchas de sus teorías. La sociología marxista surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, influenciada por el pensamiento de Marx. El término sociología marxista se refiere a la conducta de la sociología de una perspectiva marxista. Los conceptos claves de la sociología marxista son el materialismo histórico, el modo de producción y la relación entre capital y labor. Marx hablaba de lucha de clases, de conflicto, de que la sociedad era una constante tensión entre distintas clases para imponer su dominio. Estaban los burgueses y el proletariado. Esto fue muy importante para los posteriores estudios sociológicos, ya que abrió nuevos horizontes con respecto al estudio de la sociología y dio origen a las escuelas críticas como la de Frankfurt y las interpretacionistas como los estudios culturales en Gran Bretaña. La etnometodología. La etnometodología es la sociología o una escuela de la sociología que surge en los años 40 a raíz de una crítica al estructuralismo. Un filósofo de apellido Garfinkel fue el pensante que se le ocurrió desarrollar esta idea. Esta suscitó pues la creó en los años 40, pero realmente suscitó en los 60, más exactamente en el año 1967. Esta fue cobrando gran importancia y tal fue de gran relevancia que esta se desarrolló en diferentes direcciones. El término etnometodología surge de la lengua de la antigua Grecia, el griego, que dice que son los métodos que las personas utilizan cotidianamente para vivir una vida satisfactoria. Pues se considera que las personas son racionales, pero usan un razonamiento práctico para vivir su vida cotidiana. La etnometodología se centra en lo que hace la gente. Se hace una pregunta por la acción realizada por el evolucionismo. ¿El evolucionismo qué es? Esta es una teoría en la cual afirma que la vida, tal y como la conocemos, actualmente proviene de una serie de cambios graduales de la naturaleza. Según esta corriente de pensamiento, las especies sufren cambios a través del tiempo. Estas especies se van adaptando a las condiciones del tiempo. Darwin es su máximo exponente. Darwin nos habla que las especies que tienen mayor capacidad de adaptación podrán sobrevivir en el tiempo. Compañeros, proseguiré hablando de la siguiente escuela de la sociología comprensiva. ¿Qué es la sociología comprensiva? Es la que apunta a la acción y el sentido de la acción. Esta supone un comportamiento que se da en una relación con los objetos y las personas, por un sentido tácito o declarado. Como se señaló, la acción es la que responde a un proceso de racionalidad. Ahora tendré que mencionar a Max Weber, filósofo alemán, el máximo exponente y estudioso de esta escuela de la sociología, que la define de la siguiente forma: la sociología comprensiva es una ciencia que pretende comprender, interpretándola y explicándola, para que de esa manera, casualmente en su desarrollo y efectos, sea explicado cada comportamiento complejo. El estructuralismo estudia
las estructuras, la sociología cultural. Esta escuela yace de Francia a principios de la década de los 60. Esta ciencia repercute en ciencias como las humanas y las sociales. Esta es la encargada de caracterizar el lenguaje como función clave en el desarrollo de la actividad humana y la vida humana. Este movimiento también tiene repercusiones en disciplinas como la lingüística, la filosofía, la sociología y la antropología. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año de 1930, más o menos en el siglo XX. Tiene un enfoque empirista. Algunas de sus características importantes se basa en la teoría de sistemas, es decir, una sola pieza faltante impide la conclusión de todo el trabajo. Estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal como aparece. Nace como reacción del evolucionismo y particularismo histórico. Estudia la cultura y demás hechos sociales en función de cómo se organiza para satisfacer sus necesidades en un grupo humano. Algunos de sus representantes principales son Emily Durkheim y Bronisław Malinowski. El funcionalismo considera a la sociedad como un todo, integrado, funcional y coherente. Es un sistema o conjunto interdependiente de elementos inherentes que se agrupan en instituciones y que se relacionan entre sí mediante una estructura. Cada una de estas partes desempeña una función específica en el mantenimiento del sistema social, las cuales pueden ser manifiestas o latentes, por ejemplo, la economía, la producción, los rituales, etc. Forman todo un interconectado marcado por el equilibrio con tendencia al cambio. El funcionalismo, además, explica los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un cambio social promueve el equilibrio, se considera como funcional. Si lo rompe, es disfuncional. Y si no tiene efectos, no es funcional. Las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades. Así, las normas que determinan la conducta de los individuos varían en función de los medios existentes, rigiendo el equilibrio social. Otra escuela sociológica es el evolucionismo. Su representante es Spencer Herbert, va de 1920 a 1903. Teórico social inglés, considerado el padre de la filosofía evolucionista. Destacó por todas sus investigaciones sobre el cambio social desde la perspectiva evolucionista. Sostenía que toda materia orgánica tiene su origen en un estado unificado y que las características individuales se desarrollan de forma gradual por la evolución. Spencer explica así la evolución social, familia, tribu, pueblo y estado. La teoría evolucionista posee una ley general que es aplicable al universo entero, que es la síntesis de 7 leyes concebidas por Spencer, de las cuales estas son las 3 leyes básicas. La ley general establece que, a partir de una homogeneidad indeterminada e incoherente, se transita hacia la heterogeneidad bien definida y coherente. Entonces se divide en las 3: ley de persistencia de la fuerza, ley de la indestructibilidad de la materia y ley de la continuidad del movimiento. Spencer concibe 2 tipos de sociedad, partiendo de su estructura fundamental. Entonces está la sociedad militar y la sociedad industrial. La sociedad militar, gobierno monárquico, prioridad para la satisfacción de las necesidades de la guerra, religión autoritaria, estratificación rígida de clases, cultura machista, hombre al servicio de la comunidad. Y la sociedad industrial, tendencia hacia la democracia y la paz, existencia de múltiples centros económicos, el poder lo comparten una gran cantidad de individuos, el Estado es servidor del hombre.